Dios les bendiga a todos y a todas. Continuamos con el podcast. Si ustedes siguen la línea de lo que estamos transmitiendo, este es el episodio ya, yo no sé si el 9, pero estamos hablando de unos pasajes bíblicos que Dios nos ha dado. Y ahí pues estábamos, son las 12:24 AM ya. Amor, si quieres ya, ven, aquí estoy también con mi esposo, el pastor Héctor Van Buscay. Él nos va a leer unos pasajes bíblicos muy bonitos y vamos a estar como, ¿cómo se dice, amor? Cuando socializando, ¿no? Un poco sobre estos temas. Bueno, la cita dice, vamos a entrar de una vez al tema, bendiciones para todos. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, así de corto es. Pero tremendo, ¿Cómo ¿no? podemos Tenlo ahí un momentico, por favor. cómo podemos darle cuerpo a esta temática y en estas charlas? Porque estas reflexiones o prédicas las estamos haciendo como un diálogo con mi esposa, donde podemos tener preguntas, puntos de vista que quizás no sean iguales, pero eso no quiere decir que no podamos convivir ni tener precisamente un punto de encuentro. A eso me refiero, a que a veces tenemos que escuchar o solo a un hombre predicar o solo a una mujer. En este caso lo hacemos como una sola carne, incluso como un solo espíritu que nos guía también, que es el Espíritu Santo. A ver, el versículo 2 habla de diversas pruebas y el 3, que es el que vamos a tratar, habla que la prueba de nuestra fe produce paciencia. A ver, la palabra clave está desde el caso de Abraham. Tenía que salir de su tierra y sin saber a dónde iba. Eso es fe. Segundo, le habrían pedido, digo habrían, porque algunos escritos son en la traducción a veces señalados por los estudiosos y eruditos de que sí es cierto, que no es cierto. En nuestro caso, nosotros obedecemos a Dios, por eso uso la palabra habría, para no ofender a nadie ni imponerle a nadie ningún contenido. Ni siquiera Dios mismo directamente impone nada. Simplemente nosotros debemos con amor recibir sus instrucciones, como hablábamos en el podcast anterior sobre la exhortación o el consejo. Aquí la prueba de la fe es precisamente el acto que uno realiza. Dios la tenía tan clara Abraham que sabía que Dios no le iba a hacer morir a Isaac y que si lo iba a hacer morir, porque dice que levantó el cuchillo y el ángel lo detuvo, dice que él tenía claro que volvería con su hijo de ese lugar, lo tenía claro. En sí casi que la prueba se le estaba haciendo a Abraham a Dios. Y si hablamos de Jacob, que fue el hijo o su nieto, dicen que luchó con el ángel por una bendición y la logró. Así que estas personas en la Biblia, esto debemos tomarlo positivo, fueron muy atrevidas, y en el caso de la fe yo mismo tengo que vivir esa experiencia, porque cuando uno no ve nos pasa como Tomás, bueno, tengo que meter el dedo. Y mientras sucede eso, para que mi esposa nos termine de complementar, ¿cómo es posible que la paciencia tenga que ver con el momento de una fe? O la Claro, fe con la ¿por paciencia. qué? Porque me toca que actuar frente a algo prácticamente que desde lo humano es imposible o que dudamos. Entonces ese actuar antes de tener Ay, una sí. evidencia, como meter los dedos es la parte que tiene que tener uno paciencia, porque mientras llega la respuesta, que en el tiempo hay un espacio, uno realmente le pasa que no está creyendo, sino que está es dudando. Y entonces, si tiene paciencia, pues llegará el momento de la respuesta, porque la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ujú, así es. Mira, amor, qué bonito pasaje bíblico nos da el Señor, porque Él dice que tiene respuestas para nosotros a través de estos pasajes bíblicos. Y precisamente, ¿me puedes repetir otra vez el versículo, porfa, en Santiago 1:3?
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Fe y luego paciencia. paciencia. Y tú lo estabas diciendo y creo que diste con el clavo como el cuento. Y es precisamente eso. Fe, ¿qué dice? Que la fe es la Eh, certeza de lo que, Se espera y la convicción de lo que no se ve. ajá, de lo que se Hebreos 11. espera pero que no se ve. Y ahí está la clave. Cuando Dios nos manda a hacer algo, pero no estamos seguros de si sí o si no. Ejemplo, renunciar a un trabajo en la voluntad de Dios no, y sin tener algo seguro por otra parte sería Abraham. cuestión de total incertidumbre. Pero Y el cuando, juzgar de los demás. claro, el señalamiento de este vago no quiere, bueno, pero eso dentro de la voluntad, porque ojo, porque si hay personas quizás haraganes de ya de ser degenerados haraganes, pero no, y bueno, y también es respetable quien quiera hacerlo así, pero dentro de la voluntad, el propósito de Dios, pero ojo que cuando yo hablo de un trabajo es por una empresa, pero amor, las personas creen que si se salen de un trabajo, de una empresa, que es que se van a quedar en la casa quietos y no se dan cuenta del trabajo, la misión espiritual cuando es dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Porque no es de estarse inquietos como tal. El trabajar para Dios es un trabajo que es el mejor pago que hay. Bueno, normalmente cuando las personas renuncian a un trabajo, renuncian porque se sienten esclavizadas, se sienten humilladas, se sienten que les miran con menosprecio Y sus el jefes, desgaste que sus tienen jefes. también. Y claro, pero ¿por qué sucede? Porque también hay personas que en sus mentes piensan en favor, en otras palabras, usan mucho el tema de lamber a sus jefes. em, y humillan y hacen trabajar exageradamente a las demás personas y les juzgan porque creen que así debe ser. Pero yo creo que se debe buscar un equilibrio sano donde los que realmente han vivido los momentos laborales, los momentos en que las fuerzas se van agotando, cuando no puede haber una constancia, cuando hay un trabajo más fuerte o más exigente físicamente o mentalmente. Hay mucha gente que se dedicó a mandar pero no conocen cómo es la realidad de un proceso de trabajo. Entonces, para evitar que las personas se retiren de las empresas, pues debe haber mayores garantías y mejor beneficio económico. Muchas empresas en sí no regalan nada, porque van a pagar el mínimo que el gobierno ha determinado, y más de allí no pagan, y no regalan un minuto del tiempo. Pero muchas gentes que trabajan como jefes o líderes en una empresa, lo que hacen es querer que antes el trabajador regale más, porque debe ser agradecido con las migajas que caen de la mesa del rico. Y esto puede ser un poco fuerte, pero Dios quiere que se mencione. Así es, yo pienso que cuando dice que la fe va a producir paciencia, es verdad porque la fe es eso, o sea, como no lo veo en mi humanidad o en mi carne o en mi razonamiento humano, sería imposible de creer, pero aún así me suelto en la voluntad de Dios, decido creerle a pesar de que no veo esa promesa, no veo eso que Él me está diciendo que va a hacer en mi vida, en la de mi familia en general. Y ahí es cuando está la paciencia, el saber esperar con Preciso, es alegría. paciencia para esperar. No es Exacto. para aguantar un golpe ni otra cosa, es O para hay gente que esperar cree que la una paciencia es promesa. enojarse y ir frustrados y malacarosos mientras se llega a la respuesta de Dios y sufren y se angustian y hablan con una persona y hablan con la otra, piden un consejo por allí, piden un consejo por allá. Eso no es tener paciencia. Tener paciencia es saber esperar con alegría y a veces hasta en silencio, que hasta que a veces ni siquiera las demás personas tienen por qué saberlo, en amor. Bueno, hay personas que han dormido en Cristo y durmieron con la esperanza de la resurrección. Y creo que morirse uno sin una promesa, como en el caso de los que todavía no han podido resucitar para ver a Jesús tal como es, pues es muy duro porque muchos no alcanzaron a ver cosas que se esperaban fuera para mientras los días de su vida. Y llevamos 2000 años y hoy en día la gente juzga a los que creen en la venida de Jesús o creemos en el arrebatamiento de la iglesia, nos juzgan porque van 2000 años y que la Biblia ha sido un cuento y un libro inventado, dicen muchos, en medio Ay, de sí, más teorías tremendo. y
y a veces mi esposa dice que es respetable, pero ni tan respetable porque la verdad es Dios, más allá incluso del mismo escrito tan fiel y que es guía de los que buscamos. Jesús dijo, escudriñen las escrituras que ya dan testimonio de mí. Pero qué más paciencia que esperar hasta el momento y seguir esperando, incluso si vamos al polvo o si vivimos seremos transformados, dice Pablo, esperar el arrebatamiento de la iglesia es una prueba de mucha paciencia, porque mire que muchos han dormido y todavía no ha sucedido. Podría suceder, no quiero asustar a nadie, ni que se desesperen, sino que vivan en amor y por favor se vuelvan a Dios. Amén, que así es, qué bonito. Exacto, si vamos a tomar la paciencia también desde la parte lógicamente ya espiritual o bíblica, esa también es una paciencia porque creemos en la venida del Señor. Qué importante ese tema de que la Biblia la quieren desvirtuar a como el lugar amor, ese tema de la nueva era y cantidades de supuestas creencias que yo estaba mencionando también, antibíblicas y anticristianas, donde ya quieren llenar vacíos que dicen que la Biblia no tiene y realmente no se dan cuenta que no se van a llenar esos vacíos, amor. Son teorías huecas que aparentemente están llenas de amor y de razonamiento, amor, donde te dicen, es que Jesús no quiso decir eso, dijo fue esto. O sea, interpretaciones al Que acomodo de dividen ellos. también, que dividen Sí, a y que todos. te dicen, es que tú eres ese Dios, pero no desde la óptica del amor, sino desde la individualidad, El egoísmo. sí, desde el egoísmo, donde no se muestra un amor real, donde, ay, no, yo no sé, no se enseña como tener el dominio propio, no te enseñan que los vicios y que cuando caes en extremos te van a afectar, te van a dañar, te van a dejar peor de como estabas antes, eso no te lo dicen, amor. Vean, lo humano está muy claro y Salomón lo dijo, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, lo que quiere decir que ningún vacío en la óptica física puede ser lleno porque fue ilimitado lo que Dios puso para lo que es la forma física de lo que un Y, científico incluso decía, los cuatro mundos. La parte física no se sacia. y sabes qué pasa, es que me hiciste olvidar un poco, lo tenía ahí, que ya, que muchas veces no valoramos lo que tenemos porque ya nos da pereza. Entonces hay personas que dicen, es que ya he leído mucho la Biblia, me la sé al derecho y al revés, he predicado, me predican, la sé interpretar, me sé los versículos, etcétera. Y sienten que ya no es suficiente, ya no valoran y quieren algo más, quieren otro libro que sí los va a llenar, quieren otras teorías que sí los van a llenar, otras supuestas creencias, hola, mi amor, otras creencias que realmente no les va a llenar, no pero porque dicen que ya están hastiados de lo que tienen, es decir, amor, no se valora ese tesoro que ya tenemos y queremos experimentar con teorías nuevas y huecas, amor. Bueno, filosofías y huecas sutilezas. Tremendo. Sutilezas que parecen cosas que parecen llenar de momentos expectativas, pero siguen igual de vacía la persona. A ver, quien no tiene a Dios realmente será vacío siempre. Claro, porque el espacio que deja no creer en Dios, la gente lo va a querer llenar con cantidades de cosas que dañan y perjudican tanto el cuerpo físico como nuestra mente. Drogas, sexo, alcohol, la supuesta libertad de pensamiento y de gustos, ay no, o sea, tanta cosa que te terminan dañando, amor. La mayoría de personas que dicen tener una supuesta libertad, pero que no tienen a Dios en el corazón, ese temor de Dios real, van a sufrir mucho y realmente si tú les preguntas cómo viven, por dentro están llenos de amarguras y depresiones y con deseos de ya no querer vivir más, amor. Bueno, tengo algo muy fuerte en la mente. Rápido se va a acabar, hacemos otro, ¿qué? A ver, ¿cuánto falta ahí? 14:34, creo que vamos a hacer otro No, no, podcast, sí. algo muy fuerte. ¿Ustedes se imaginan dos cebras macho casadas o casados? Eso realmente, el solo imaginar
no da para que sea algo lógico ni Ni natural. bonito ni natural, así es. Hasta otra próxima oportunidad, Dios les bendiga.